Ya, listo, Gracias, Fidel. Gonzalo. Lo vemos. Chao. Chao, chao. Vamos a ir a otro tema, vamos a dejar la política por ahora y vamos a ir a otro tipo de fracturas, pero que ocurren al interior de la tierra, no en la política. La falla de San Ramón, que cruza el sector alto, el sector oriente de nuestra capital, desde el río Mapocho hasta el río Maipo en el sur, se encuentra activa, bueno, desde hace bastante tiempo, miles de años, y podría producir, según un estudio, un sismo entre 6,9 y 7,4 grados Richter. Ya sabemos lo que puede significar eso. Esta es una de las conclusiones de esta investigación encargada por el Serviu y que fue elaborada por la consultora Territorio y Ciudad junto a un grupo de geofísicos de la Universidad de Chile. Queremos saber más de este tema. Nos acompaña Felipe Leighton. Él es director de la Escuela de Ingeniería en Obras Civiles de la Universidad Diego Portales, la UDP, y experto también en sismología. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. A ver, en primer lugar, ¿qué tan preocupante es el resultado de esta primera investigación? Yo creo que hay que contextualizar esto. Nosotros, Chile es un país altamente sísmico. Esto básicamente significa que dentro del transcurso de toda nuestra vida hemos vivido más de un gran terremoto. Así es. La mayoría de los chilenos. Por lo tanto, no es una anomalía descubrir que puede temblar en nuestro caso. La importancia de este descubrimiento que estamos poniendo, en realidad este hecho que estamos poniendo en el tapete, es que podemos tener una fuente sismogénica a la cual no le estábamos prestando la debida atención. Eso significa que nos estábamos enfocando en los terremotos tipo costeros, como el terremoto del Maule del 2010 o los terremotos de 1985, que tienen ciertas características y en particular cierta distancia de ocurrencia hasta Santiago. En el caso que estamos viendo ahora de la falla de San Ramón, es un artefacto que está junto a la ciudad, que tiene otras características. Puede generar terremotos mucho más superficiales, básicamente justo bajo nuestras casas. Entonces, es este artefacto, ese es un artefacto que tenemos que empezar a cuantificar. Sabes que es súper relevante la precisión que hace y ahí está la razón de la preocupación, porque cuando nosotros escuchamos en el último tiempo de noticias que vienen desde Europa, con sismos que han sido incluso bajo la escala de los 6 grados y que han sido muy destructivos, es eso precisamente lo que puede preocupar, que sean superficiales acá. Sismos que para nosotros siempre están en el grado de los 30 kilómetros de profundidad, acá pueden estar a 5, y aunque sea grado 6 puede ser muy destructivo, ¿no? Efectivamente, y es eso por un lado, y por otro, que tienen un comportamiento distinto. Son, por así decirlo, otro tipo de animales. Los terremotos costeros son terremotos a mayor profundidad que involucran un gran área de ruptura, por lo tanto la zona de daño es bastante grande, como fue en el terremoto del 2010, alrededor de 500 kilómetros. En este caso la zona de impacto sería mucho más reducida, podemos hablar de unos 60 kilómetros, pero involucra básicamente toda la ciudad de Santiago. Entonces es ese impacto mucho más concentrado y más reducido el que tenemos que comenzar a cuantificar y ver cómo estamos preparados frente a esto. Felipe, ahora, a ver, estaba viendo algunos informes, artículos en torno al tema y se dice, bueno, esta falla de San Ramón ha existido siempre, de alguna u otra manera, 8.000 años por lo menos activa. La gran pregunta es, bueno, ¿cuál es la novedad hoy día? Básicamente el hecho que nos dimos cuenta que está activa. Por ejemplo, por darte un ejemplo. Sabíamos que estaba y no sabíamos que estaba activa. Correcto. Exactamente ese es el hecho. Para la réplica del cambio de mando, ¿ya? La de marzo. Perfecto, 7,1 fue. 7,1 ocurrió en una falla que no había sido catalogada como activa anteriormente. Otro ejemplo, el terremoto de 1995 en Kobe, ocurre en una falla que era considerada no activa en Japón. Perfecto. Por lo tanto, es de gran relevancia saber dónde pueden ocurrir eventos sísmicos para estar preparados frente a ellos. Entonces, este era un artefacto que se conocía que existía una falla, sabíamos que estaba ahí, básicamente era un rasgo geomorfológico que viene desde mucho tiempo atrás, pero no teníamos certeza de la capacidad sismogénica. Esto quiere decir que puede producir terremotos. Ahora, esta es la primera investigación. Esto es como el bosón, ¿verdad? Ahora vendrán varias investigaciones más para poder ir afinando, ¿verdad?, los resultados, porque ya he escuchado que algunos han bajado un poco el volumen de la preocupación diciendo, mire, esta falla en realidad está incluso segmentada. Si es que se activara, serían sismos
paralelos, ¿no? O cortados y no serían tan fuertes. Bueno, yo quiero corregir eso. Se ha visto en todo el comportamiento de fallas que si bien en superficie se ve una falla segmentada, una vez que se nuclea un evento que parte con ciertas características, es capaz de saltar a los distintos trazos. Por eso nosotros cuando consideramos el peor caso escenario, le damos la posibilidad de saltar. Si quisiéramos ser más... estar por el lado más riesgoso, podríamos considerar solamente un evento de menor magnitud donde se rompe solamente un segmento de ella. Pero es costumbre de estas fallas saltar estas segmentaciones y se ha visto que fallas rompen toda la magnitud observada en superficie. Y más, ojo que quiero aclararse, este estudio nosotros tenemos evidencia gráfica que está entre los ríos Maipo y Mapocho, Sí. pero no sabemos si sigue para el norte o el sur. Ah, perfecto, y es un elemento que no se ha descartado. Por supuesto, puede seguir indudablemente al sector, puede prolongarse hacia el norte y puede prolongarse hacia el sur, y son investigaciones que tenemos que seguir dando, y quizás ya no estamos hablando de un largo de 30 kilómetros, sino que quizás es una falla de 80 kilómetros. Claro. Y eso que no lo sabemos. Claro. O sea, eventualmente podría pasar por debajo del Mapocho y llegar al Manquehue, Y prolongarse más allá. ¿verdad? Algo así. Sí. Eso no está descartado, hay No, que hacer más estudios. Hay que seguir trabajando. Ahora, lo más relevante también es que esta zona se ha transformado muy preciada por los bienes raíces, ¿verdad? Por las construcciones, por el crecimiento demográfico. Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida, Puente Alto. Pero hay varias instalaciones que son preocupantes, ¿ah? Servicios públicos como hospitales, está el TIPRECA de Carabineros, está el Centro Nuclear de La Reina, está la Universidad Adolfo Ibáñez, que es un edificio nuevo, está el Hospital Militar Nuevo, etcétera, etcétera. Entonces, nunca se tomó en cuenta el ítem falla, que sabíamos que existía, no que estaba activa. Yo conozco el caso del el reactor nuclear de La Reina, ¿Ya? el cual cuando se instaló en ese momento ya se conocía que existía esta falla. No se tenía certeza de la capacidad de producir terremotos que esta tenía, pero sí era un artefacto que se consideró y se tomó en cuenta dentro de los diseños del reactor. Posteriormente sigue los estudios académicos y nos estamos dando cuenta que hay una falla activa, pero van apareciendo estas estructuras, sobre todo las modernas, las cuales de hecho están hechas en una zona que no permite la edificación densa de población. O sea, yo no desconozco el trámite que hay detrás para poder conseguir autorizaciones para Por eso que no se realizar descarta, dicho sea de paso, en un ratito más vamos a estar hablando con el ministro de Obras Públicas, porque, claro, no es que hoy día se necesite hacer un cambio en el plano regulador con estos antecedentes, pero sí se van a encargar otros estudios para poder ir viendo la necesidad de cambiarlo, porque a lo mejor se tiene que hacer. Básicamente lo que yo quiero rescatar es el hecho de que nosotros estamos en un país altamente sísmico y tenemos que aprender a vivir con él. Vamos a seguir acá, no creo que nos queramos cambiar todo a otro país, No. sino que tenemos que aprender a convivir de la manera más segura posible. No podemos pensar que por alguna incomodidad o porque quiere desarrollarse la ciudad de una u otra manera, vamos a tomar acciones que pueden ser riesgosas y nos pueden salir más caras en el futuro. Es necesario cuantificar cuál es el impacto real que tiene esta falla, sobre todo a habitaciones para la gente, para el común de la gente. Al igual que, y pongo en el tapete otro tema, hay suelos de Santiago que tienen una mejor calidad para la construcción que otros. Así es. Y eso tiene que tomarse en cuenta cuando se hace el diseño, y no por eso la ciudad va a dejar de crecer. Es simplemente que hay que hacer un crecimiento ordenado, consciente y estar preparado frente a esa posibilidad. Ahí es harina de otro costal, porque hay que decir que aquí en la región metropolitana solamente, y en otras partes del país también, no se toman en cuenta esos criterios, sino que más bien económicos, porque hemos visto que incluso en áreas bastante preciadas desde el punto de vista de la plusvalía, sector oriente y bastante exclusivo, en el terremoto pasado sufrieron el impacto algunos edificios porque estaban construidos en una zona que no era muy apta.
Yo creo que estoy absolutamente de acuerdo contigo y mi aproximación a este tema es hacer estudios, poner en relevancia los riesgos y después que la autoridad los tenga y los presente a la comunidad. Y eso es lo que se está haciendo. Estamos presentando este fenómeno, lo estamos haciendo de la manera más transparente, que esa ha sido la actitud que está tomando la autoridad. Que nadie diga que no lo dijimos. Exactamente. Ahora, me gustaría aprovechar tu capacidad pedagógica para que nos aterrice un poco este nuevo animal, como dijiste al principio de la conversación, porque nosotros siempre estábamos acostumbrados en gráficas y en todos estos dibujos que siempre cuando nos hablan los expertos de los temblores, del temblor tradicional, donde las placas, ¿no?, se empiezan a montar y luego se genera el movimiento. Pero acá tenemos una falla distinta. ¿Cómo la podemos imaginar? ¿Falla San Andrés? ¿Superman? ¿Una grieta que atraviesa la ciudad? ¿Cómo es? Es una falla similar a la falla San Andrés. La diferencia de la falla San Andrés es que tiene un movimiento más bien horizontal. ¿Ya? Pero en este caso, la evidencia más gráfica es algo que vivimos todos los chilenos. El frente cordillerano que tenemos junto a Santiago marca una diferencia casi de 2.000 metros. Esa diferencia no es casual. Esa diferencia es producto de que la cordillera está alzándose y el Valle de Santiago está cayendo. Ese alzamiento que tiene la cordillera de los Andes es la falla. O sea, es la misma placa submarina que la tenemos a flor de piel. Exactamente. Es eso. Exactamente. Son etapas distintas. Bueno, también hay escalas distintas. Claro. La falla de esta submarina que tú nombraste es capaz de generar terremotos de 1.000 kilómetros. Exacto. Esta es una falla que está más contenida, quizás puede crecer sobre los 30 kilómetros, pero nunca llegar a los 1.000. Pero básicamente forma parte de este crecimiento, de alzamiento que tiene los Andes y que hace que la cordillera crezca y el Valle de Santiago vaya un poco agachando. Y en esos procesos de acomodo, de crecimiento, entre comillas, que son de miles y miles de años, se producen estos desbarajustes que son los temblores. Exactamente. Ahora, ¿es la única preocupación? Porque también escuché que hay otras investigaciones que hablan de otro foco ahí de luz de alerta en Cajón del Maipo. Y que ahí parece que es bastante más complicada la cosa. Lo que ocurre en el Cajón entre el sanatorio, ¿no?, y San José. Sí, lo que ocurre en el Cajón del Maipo es un tema de otros riesgos geológicos que estamos expuestos, que son las remociones en masa. Y de hecho todo el borde oriental de Santiago está expuesto a estas remociones, que debido al fuerte crecimiento de la cordillera, los depósitos de suelo quedan inestables. Y frente a un movimiento brusco, como por ejemplo un terremoto, estos pueden caerse. ¿La preocupación se reactivó a posteriori del terremoto del 2010? ¿Ustedes sospechan, los especialistas, que este gran sacudón de una u otra manera pudo haber dejado más inquieta esa placa? Por ejemplo, la falla de San Ramón. Voy a aventurarme en una metáfora que nunca la he escuchado y yo creo que el sacudón se lo llevó la gente. Y en términos geológicos, Chile viene manteniendo su comportamiento tectónico por millones de años. Nosotros nos estamos dando cuenta que es un país sísmico. Nosotros nos estamos preocupando cada vez más, estamos más pendientes. Entonces el sacudón se lo llevó a la gente y la gente empezó a decir, oye, si este terremoto a 30 kilómetros de profundidad fue capaz de generar este daño, y he escuchado a científicos hablando que puedo generar un terremoto aquí al lado, ¿cuál es el impacto que puede tener eso? Y eso es lo que la gente ahora se está preocupando y lo que nosotros estamos tratando de aportar con con los conocimientos probados, conocimientos que tenemos certeza, a los cuales tenemos datos que los avalan y que los responden. Porque nosotros también podríamos esgrimir, por ejemplo, que podemos tener un terremoto como el de Sichuan de un magnitud 7.8. No tenemos evidencia de eso. Nosotros tenemos una evidencia, un terremoto del orden de magnitud 7, y eso sí podemos responsablemente hablar de ello. Sí. Ahora, escuchando a algunos expertos que frecuentemente nos vienen a visitar, como Marcelo Lagos, que trabaja con nosotros acá, etcétera, etcétera, se ha recalcado y subrayado la preocupación de la zona norte, ¿verdad?, por esta laguna sísmica que parece que fuera un punto caliente y en cualquier momento se activa. ¿Se tiene algún conocimiento de esta falla de San Ramón? ¿Qué tan caliente está o qué frecuencia, o se pudo calcular hace cuánto tiempo tuvo algún movimiento de importancia? Voy a hablar, esto ya entra del rango de las especulaciones, pero los primeros resultados apuntan de que probablemente esta es una falla que tiene una actividad del orden de los 10.000 años. ¿Ya?
Ya, ese es típico para este rango. Ahora, si lo comparamos con los terremotos subductivos, estos tienen un periodo de cada 80 a 100 años. Ya. O sea, ya es otra cosa. Y en segundo lugar, la evidencia hasta este momento apunta que el último gran terremoto que esta falla generó fue hace unos 8.000 años. Por lo tanto, quizás ha transcurrido mucho tiempo desde que gatilló este gran evento. Lo que nos queda ahora responder es cuál es el impacto. Quizás el gran terremoto no va a generar, quizás no un 7.4, pero ¿qué produce un 6.5? ¿Cuál es el impacto? Indudablemente va a ser menor, más acotado, más restringido. Pero también más superficial. Indudablemente vamos a tener este concepto de que es superficial. Entonces necesitamos saber cuál es el verdadero potencial que tiene esta falla. Y para eso hemos propuesto hacer un monitoreo muy puntual de ella para poder caracterizarla lo mejor posible. Es una fuente sismogénica capaz de producir terremotos mucho más lenta, mucho más tranquila que los terremotos que estamos acostumbrados. Felipe Leighton, muchas gracias por habernos acompañado. La idea es no alarmar. Ya lo decía Felipe, la última vez que se movió tal vez fue hace 8.000 años, puede que no pase nada en 2.000 más. Pero tenemos que estar conscientes y saber más de este tema. De hecho, más ratito vamos a estar conversando en mayor profundidad desde otra perspectiva con el ministro de la Vivienda. Vamos a cambiar de tema.